Hola, hola. Saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión les traigo el tutorial para tejer un lindo y pequeñito capibara como este. Como ven, es muy lindo. Este tutorial es apto para principiantes, es decir, que las personas que apenas estén empezando en este mundo del amigurumi pueden tejerlo sin problema y les servirá para afianzar sus conocimientos. Miren qué lindo queda. Puede ser utilizado como llavero perfectamente y llega a unirse al tutorial del pollito que ya tenemos en el canal. Recuerden que este pollito es el principal tutorial en el que además les enseño todas las bases del amigurumi, es decir, que les enseño a hacer como tal el anillo mágico, punto bajo, las vueltas y demás. Entonces, si están desde cero, les recomiendo empezar con el pollito y así podemos seguir avanzando con los siguientes tutoriales. Y así es como ha quedado este capibarita y les voy a mostrar los materiales que necesitamos. Entonces, para nuestro capibara vamos a estar usando hilo de algodón de 2 milímetros de grosor. El que yo utilizo es el hilo amigurumi de la marca Círculo. Si estás utilizando ese mismo, este es el tono, el código que estoy utilizando. También un poco de hilo rojo de este mismo hilo. Y de este hilo vamos a utilizar de 15 a 20 gramos aproximadamente, pero recuerden que pueden utilizar el hilo que tengan disponible siempre que no sea muy grueso como este. Vamos a tejer con la aguja de 2 milímetros, que es la que utilizo siempre. Para los detalles vamos a estar utilizando una brocha de maquillaje y sombras también de maquillaje, específicamente que tengamos una sombra café más oscura que la del hilo y una sombra rosa para sus mejillas. Utilizamos unas tijeras, utilizamos aguja lanera, alfileres. Usamos relleno siliconado como este y una pinza que es la que yo utilizo para compactar el relleno al interior. Utilizamos algún pegamento que sirva para tela, puede ser también silicona líquida o caliente y un marcador de puntos. Y eso es todo. Vamos a pasar a hacer a nuestro capibara. Empezamos en el color de nuestro capibara haciendo un anillo mágico. Recuerden que esto se los enseño a hacer desde cero en el tutorial del pollito, así que si no saben hacerlo, pueden remitirse primero a ese video. Entonces, aquí vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí ya hice los 6 puntos bajos al interior del anillo mágico, entonces lo cerramos. Esta es la primera vuelta para nuestro capibara. Ahora vamos para la segunda vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir que al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Hacemos aquí el primer punto bajo del primer aumento y lo marcamos. Hacemos el segundo punto bajo en el mismo punto para terminar este primer aumento y hacemos 5 aumentos más.
Y si todavía no saben cómo hacer los aumentos o los puntos bajos, nuevamente les recomiendo ir a hacer el tutorial del pollito para que aprendan a hacer todos estos puntos y puedan continuar con estos tutoriales sabiendo todas esas bases. Alamos un poco más de este aro inicial para cerrar bien el centro. Así, aquí ya completamos la segunda vuelta. Es decir, que aquí tenemos los 12 puntos bajos que necesitamos en esta vuelta. Y ahora, como vamos a ir aumentando de 6 en 6, significa que en la vuelta 3 necesitamos 18 puntos bajos. Eso significa que vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces, retiramos el marcador de puntos. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos la misma secuencia de un punto bajo y un aumento 5 veces más para completar la vuelta 3. Tenemos aquí los 18 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta número 4. Sacamos el marcador de puntos. En la vuelta 4 necesitamos ahora 24 puntos, que son 6 más que la anterior. Para eso vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Aquí ya hicimos los 2 primeros puntos bajos y un aumento. Y ahora tenemos que repetir esa misma secuencia 5 veces más hasta completar las 6 veces que nos dan 24 puntos bajos. Aquí ya tenemos los 24 puntos bajos de la vuelta 4. Así es como se va viendo. Ahora vamos para la vuelta 5 en la que necesitamos 30 puntos bajos. Eso quiere decir que tenemos que hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces en total en la vuelta para completar esos 30 puntos bajos. Retiramos el marcador. Hacemos el primer punto bajo. Lo marcamos. Hacemos 2 puntos bajos. Y luego hacemos el aumento. Hicimos entonces los 3 puntos bajos y un aumento, la primera secuencia, y ahora repetimos 5 veces más hasta completar los 30 puntos bajos de la vuelta número 5.
A continuación, vamos para la vuelta 6 y en la vuelta 6 necesitamos 36 puntos bajos y tenemos que hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, marcamos, continuamos haciendo 3 puntos bajos más, y a continuación hacemos un aumento. Hicimos 4 puntos bajos y un aumento y ahora vamos a repetir esa misma secuencia 5 veces más hasta completar esta vuelta número 6. En la siguiente vuelta vamos a incluir lo que serán las paticas de nuestro capibara y vamos a tener al final los mismos 36 puntos bajos en la vuelta que es la vuelta número 7. No vamos a hacer ningún aumento, pero a cambio vamos a hacer puntos popcorn para hacer sus 2 paticas. Entonces, vamos a empezar aquí. Retiramos el marcador. Hacemos el primer punto bajo. Vamos a hacer 10 puntos bajos más. Aquí ya hicimos los primeros 11 puntos bajos de la vuelta número 7 y vamos a hacer el punto popcorn para la primera patica que va a ser de la siguiente manera. El punto popcorn se corresponde de varios puntos altos juntos, cerrados juntos. Entonces, primero les voy a mostrar cómo se hace un punto alto. Para hacer un punto alto debemos tomar la lazada de esta forma y introducimos la aguja por el punto, pasamos el hilo y nos quedan 3 aros en la aguja. Ahora tomamos la lazada y la debemos pasar solo por los 2 primeros aros. A continuación tomamos la lazada nuevamente y pasamos el hilo por los 2 aros. Esto se llama punto alto. Entonces, si ustedes quieren, pueden repetirlo varias veces para practicar si aún no conocían este punto, para que les quede claro cómo debe hacerse. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace el punto popcorn, que les digo que son varios puntos altos juntos. Entonces, vamos aquí y para el punto popcorn hacemos lo siguiente. Tomamos la lazada, introducimos por el punto, traemos el hilo, nos quedan los 3 aros y pasamos el hilo solo por los 2 primeros. Aquí nos quedan 2 aros y no lo vamos a cerrar, sino que tomamos la lazada nuevamente,
Pasamos la aguja por el mismo punto por el que acabamos de trabajar. Todos estos puntos los vamos a trabajar en el mismo punto para que de esa manera nos quede un relieve. Entonces, pasamos por ese mismo punto, traemos el hilo hacia el otro lado, tomamos la lazada y pasamos por los dos primeros aros que tenemos en la aguja así. Y de esta forma nos quedaron 3 aros en la aguja y ya hicimos los dos primeros puntos altos incompletos en ese mismo punto. Lo vamos a repetir nuevamente. Tomamos una lazada, pasamos por el mismo punto que estamos trabajando, llevamos el hilo hacia el otro lado, cerramos los dos primeros aros y nos quedaron 4 aros en la aguja. Eso quiere decir que llevamos 3 puntos altos. Vamos a hacer esto una cuarta vez. Tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto, traemos el hilo, pasamos el hilo por los dos primeros aros con cuidado. Ahora nos han quedado 5 aros en la aguja, lo que quiere decir que llevamos 4 puntos altos y vamos a repetir esto una última vez. Entonces tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto. Aquí tenemos que tener un poco de paciencia si no nos sale a la primera. Pasamos el hilo hacia el otro lado. Pasamos el hilo por los dos primeros aros. Como ven, en este punto puede que sea un poco más difícil, así que lo hacemos con cuidado. Y listo. Aquí nos han quedado 6 hebras, 6 aros en la aguja. Y ahora vamos a cerrar el punto popcorn tomando la lazada y atravesándola por los 6 aros juntos. Y así queda. Esto se llama punto popcorn y sirve para hacer este tipo de relieves. Como ven, al cerrar queda un solo punto. Así hayamos hecho 5 puntos altos, realmente esto se cuenta como un solo punto porque se cerraron todos juntos y además los hicimos todos en el mismo punto en la base. Entonces, este sería el punto 12 de esta vuelta número 7. Ahora, con cuidado, sin ir a saltar el punto a continuación que queda un poco escondido por lo ancho de este punto, vamos a ese punto siguiente, así, y hacemos un punto bajo normal. Algo así queda el relieve para la patica de nuestro capibara. Continuamos aquí haciendo 10 puntos bajos más. Y repetimos el procedimiento para hacer la segunda patica con un punto popcorn también. Entonces tomamos la lazada, en el punto a continuación pasamos el hilo y cerramos solo por los dos primeros aros. Aquí ya hicimos el primer punto. Vamos para el segundo, tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto, cerramos los dos primeros aros. Aquí ya hicimos 2 puntos altos y nos quedan 3 aritos. La tercera vez tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto, cerramos los dos primeros aros.
Aquí ya hicimos 3 puntos altos y nos quedan 4 aritos. Tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto, cerramos los 2 primeros aros y nos quedan 5 aritos y hacemos el último, tomamos la lazada, pasamos por el mismo punto, cerramos los 2 primeros aros, nos quedan 6 aros en la aguja y los cerramos todos juntos. Aquí ya hicimos entonces el segundo pie, la segunda patica, lo sacamos así para que quede el relieve y ya vamos a terminar esta vuelta 7 haciendo los 12 puntos bajos que nos hacen falta para terminar. Así es como se ven las patas del capibara. Así es como llevamos esto. Al final nos quedaron los mismos 36 puntos en la vuelta. Entonces, a continuación, vamos a pasar por encima de los puntos que hicimos popcorn. Aquí, por ejemplo, que quedaron las hebras de los puntos. Entonces, simplemente vamos a pasar por allí tejiendo normalmente. Como les digo, tenemos un total de 36 puntos y vamos para la vuelta número 8 en la que vamos a aumentar nuevamente. Necesitamos tener al final de la vuelta 8 un total de 42 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 4 puntos bajos más, hacemos a continuación un aumento y continuamos. Les voy a mostrar cómo pasar por encima de la patica, entonces hacemos nuevamente 5 puntos bajos. Y el aumento va a ir justo aquí. Como pueden ver, hacemos un aumento y repetimos la secuencia 4 veces más hasta completar la vuelta y tener los 42 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en las 2 vueltas siguientes no vamos a aumentar. Es decir, aquí terminamos con 42 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. La vuelta 9 y la vuelta 10. Así vamos. Y ahora en la vuelta 11 vamos a introducir las manitas que van aquí hacia el centro del cuerpo. Para las manos vamos a hacer exactamente lo mismo que para las paticas. También vamos a hacer 2 puntos popcorn, pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí
Vamos a empezar haciendo el primer punto bajo, lo marcamos. Vamos a hacer ahora 16 puntos bajos más. En el punto siguiente vamos a hacer el punto popcorn para la manita igual a estos. Aquí ya hicimos los 5 puntos altos y los cerramos juntos. Sacamos el punto y continuamos aquí en la base haciendo 4 puntos bajos. A continuación hacemos otro punto popcorn para la otra manito. Cerramos juntos. Aquí ya quedó la otra manito. Y ya solo nos resta terminar esta vuelta número 11 haciendo 19 puntos bajos. Así llevamos el cuerpo, así han quedado las manitas, así es como se ve. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a disminuir en la vuelta número 12. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 14 veces. Al disminuir 14 veces nos van a quedar al final de la vuelta 28 puntos bajos. Entonces hacemos así, hacemos aquí el primer punto bajo, y las disminuciones las hacemos tomando la primera hebra delantera del punto a continuación y la hebra delantera del siguiente punto también. Así pasamos la hebra por esas dos que tomamos y las cerramos. Y hacemos las disminuciones así. Entonces, repetimos, hacemos un punto bajo y luego una disminución. Hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, cruzamos
y cerramos. Y así repetimos 12 veces más a lo largo de la vuelta hasta completar los 28 puntos bajos. Aquí ya terminamos el cuerpito y ahora vamos a hacer la cabecita de nuestro capibara. Miren lo lindo que se va viendo. La siguiente vuelta es la vuelta número 13 y vamos a volver a aumentar. Y esta vuelta la vamos a tejer en flow. Flow significa front loop only, es decir, tomando solo la hebra frontal o la hebra delantera en toda la vuelta. Entonces vamos a tomar esta primera hebra delantera y hacemos el primer punto bajo, lo marcamos y en el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, hacemos un aumento. Y vamos a hacer entonces en esta vuelta lo inverso a lo que acabamos de hacer, es decir, un punto bajo y un aumento 14 veces en total para tener nuevamente 42 puntos bajos. Repetimos, hacemos un punto bajo en flow y en el siguiente flow un aumento. Y hacemos lo mismo 12 veces más hasta completar la vuelta. Aquí ya completamos los 42 puntos bajos. Al haber tejido en flow, la otra hebra nos queda por la parte del interior. Así es como debe verse. Y ahora las dos vueltas siguientes serán iguales, es decir, la vuelta 14 y la vuelta 15 van a ser de los mismos 42 puntos bajos. Esta vez sí tejiendo normalmente, es decir, tomando los puntos completos. Así va nuestro capibarita y en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 16, vamos a disminuir, pero lo haremos diferente para marcar sus mejillas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la vuelta 16, aquí hacemos el primer punto bajo, lo marcamos y vamos a hacer 10 puntos bajos más. A continuación, aquí que es la parte de la mejilla, vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Es decir, hacemos una disminución, dos disminuciones y tres disminuciones. Así, aquí marcamos un poco el cachetito
Continuamos aquí en el frente haciendo 7 puntos bajos. Ahora repetimos para marcar el otro cachete, hacemos 3 disminuciones seguidas. Y terminamos esta vuelta 16 haciendo 12 puntos bajos. Así quedó. Miren cómo se ve marcada esta parte de los cachetes. Entonces, en la vuelta que acabamos de hacer, que fue la vuelta 16, como disminuimos en total 6 veces, nos quedaron 36 puntos bajos alrededor. Ahora vamos para la vuelta número 17 y vamos a disminuir nuevamente, esta vez sí, como lo hemos hecho ya antes. Es decir, que para tener 30 puntos bajos necesitamos hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos ahora 3 puntos bajos más y hacemos una disminución. Así, y repetimos esta misma secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces más para tener los 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a hacer una naricita para nuestro capibara. Para eso vamos a necesitar una hebra de hilo negro. Pueden utilizar una hebra de hilo negro del mismo grosor con el que estamos tejiendo o pueden hacer también esto con una hebra más delgada. Entonces, para ubicar bien la nariz, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar la vuelta. Aquí el quiebre, que fue donde hicimos los puntos bajos en flo, donde comenzamos con la cabeza, que es justo aquí. Entonces, esta es la vuelta del quiebre. Entonces, por la vuelta superior, es decir, por esta, vamos a buscar un punto medio que quede entre las manitos, que es aproximadamente este punto de acá. Entonces lo marqué con un alfiler. Luego conté 2 vueltas hacia arriba y en la misma dirección puse el otro alfiler así y luego simplemente me fui hacia un punto en diagonal hacia arriba para un lado y un punto en diagonal hacia arriba para el otro lado y marqué también esos 2 puntos. Entonces, estos 4 puntos son la referencia que tenemos para hacer la nariz. Vamos a empezar sacando este primer alfiler del punto de abajo y por ese punto, desde la parte de adentro, vamos a sacar el hilo negro de esta forma. Luego sacamos este alfiler superior
y guardamos el hilo por ese punto. Dejamos una colita un poco largo aquí en la parte del inicio, en la parte de adentro. Ahora sacamos uno de los dos alfileres laterales y sacamos el hilo nuevamente por ese punto. Lo guardamos por este centro de acá. De esta forma. Sacamos el otro alfiler. Sacamos el hilo por ese punto. Y lo volvemos a guardar por el punto del centro. Y así queda marcada la nariz de nuestro capibara. Eso es todo. Es muy sencillo, como ven. Y ahora simplemente podemos anudar adentro ambas hebras juntas, hacer un nudo doble al interior para asegurarnos de que estos hilos no se vayan a salir. Anudamos, fijándonos en que los nudos lleguen hasta la base del tejido para que queden apretados y ajustados. Así, podemos introducir esto hacia adentro o simplemente cortar los excesos y así quedaría la nariz de nuestro capibara. Miren qué fácil y bonita se ve. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Aquí vamos para la vuelta número 18, que va a ser de los mismos 30 puntos bajos que tenemos, pero vamos a tejerla en flor. Es decir, vamos a tejer tomando solo las hebras delanteras. Vamos a hacer 30 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a necesitar una hebra de hilo negro y los alfileres y la aguja lanera para hacer los ojitos justo en la base de la vuelta que acabamos de hacer. Entonces, para ubicar los ojitos, vamos a contar un punto hacia arriba en diagonal de donde tenemos esta parte de la nariz. Así hacia este lado y lo mismo hacia el otro lado. Subimos un punto en diagonal. Y luego a partir de estos puntos contamos 2 puntos hacia un lado y marcamos, 2 puntos hacia el otro lado y marcamos, y eso sería todo. Entonces simplemente sacamos el primer alfiler, sacamos el hilo por ese punto, sacamos el segundo alfiler, guardamos el hilo por allí. Sacamos este alfiler, sacamos también el hilo por aquí para hacer el segundo ojito y guardamos el hilo por el otro punto. Y eso sería todo.
Nuevamente, lo que podemos hacer aquí es anudar ambas hebras al interior para que no se salgan. Cortamos el excedente y listo. Así quedan los ojitos de nuestro capibara. Y ya vamos a continuar para finalmente cerrar nuestro capibara. Entonces, ahora vamos para la vuelta 19, en la que necesitamos que nos queden 24 puntos bajos. Entonces tenemos que hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener los 24 puntos bajos, tejiendo normalmente, es decir, tomando ambas hebras, hacemos el primer punto bajo, marcamos, hacemos ahora 2 puntos bajos más, hacemos una disminución y repetimos la secuencia 5 veces más para completar los 24 puntos bajos. Así vamos. Ahora vamos a comenzar a rellenar el cuerpito. Empezamos a introducir el relleno. Como les había dicho también en el tutorial del pollito, yo me ayudo de una pinza como esta para compactar el relleno al interior. La recomendación de siempre es que rellenen muy bien, que miremos la forma natural que va tomando el tejido y a la hora de rellenarlo respetemos esa forma y que el relleno quede compacto para que el amigurumi quede firme y no se vaya a deformar en ningún momento. Entonces introducimos bien el relleno y en estas últimas vueltas, a medida que hagamos cada una de las vueltas, tenemos que ir rellenando, tenemos que ir rectificando el relleno para que, como les digo, nos quede bien. Entonces, así vamos. Ahora vamos para la vuelta número 20. En la vuelta 20 necesitamos 18 puntos bajos, entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, hacemos el segundo punto bajo, continuamos con una disminución y repetimos esta misma secuencia 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos. Continuamos rellenando muy bien. Y como la parte de abajo ya está rellena, ahora tenemos que enfocarnos en rellenar la parte de la cabeza que quede bien.
Ahora vamos para la vuelta 21 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo. A continuación hacemos una disminución y repetimos un punto bajo y una disminución 5 veces más. Aquí ya vamos a terminar de rellenar lo que haga falta. Con cuidado, rellenamos esta parte de arriba de la cabeza. Retiramos el marcador para que sea más fácil rellenar esta parte. Nos fijamos en que haya quedado bien relleno, bien parejo todo, algo así aproximadamente. Y ahora simplemente vamos a hacer la última vuelta, que será de 6 disminuciones. Así, aquí nos quedaron 6 puntos bajos y para cerrar, aquí en el punto a continuación hacemos un punto deslizado. Hacemos también una cadena y vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga así para poder cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces tomamos la aguja y vamos. Aquí me parece que falta un poco de relleno en esta parte de arriba de la cabeza. Entonces, con mucho cuidado, aquí por el espacio que nos quedó, voy a poner un poco más de relleno. Con ayuda de la aguja lanera, vamos a pasar el hilo por las 6 hebras frontales de los puntos que quedaron acá. Alamos. Vamos a introducir por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás del cuerpito de nuestro capibara y tiramos del hilo para aplanar esta parte muy bien. Algo así es como debe quedar. Miren qué lindo. Ahora simplemente cortamos esta hebra y con ayuda de la punta de las tijeras vamos a introducir esto al interior y listo. Así queda la base del cuerpo de nuestro capibara. Miren qué bonito se ve, cómo se ven marcaditos sus cachetitos y todo. Y ahora vamos a hacer sus orejitas. Para las mini orejitas vamos a hacer, dejando una colita algo larga al final, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Entonces hacemos el anillo mágico ya como sabemos hacerlo. Y hacemos los 4 puntos bajos al interior.
alamos y vamos a hacer lo que es un cierre invisible. Entonces, sacamos la aguja, vamos a cortar dejando una hebra un poco larga, así, y sacamos esa hebra por ahí, de esta forma. Apretamos un poco, tiramos de ambas hebras, tomamos la aguja lanera y el hilo que acabamos de cortar, así, y vamos a identificar primero los 4 puntos bajos que tejimos. Entonces, en el primero vamos a atravesar el hilo por el punto completo de esta forma. Aquí ya atravesé el hilo y para hacer el cierre invisible vamos al cuarto punto. Recuerden que habíamos identificado los 4 puntos, este es el cuarto. Entonces nos devolvemos hacia ese punto y vamos a tomar solo la hebra que queda aquí hacia el exterior de ese punto. Solo por esa hebra pasamos el hilo, así, y tiramos. Tiramos de esta hebra y de la otra, y de esta forma queda así la mini orejita de nuestro capibara. Y hacemos lo mismo para hacer otra. Como ven, aquí ya tengo yo las 2 orejitas de nuestro capibara listo y las vamos a coser. Entonces, para eso vamos a tomar al capibara y vamos a buscar las partes en las que vamos a coser las orejas. Entonces, primero podemos marcar el punto con ayuda de alfileres. Y por ejemplo, yo las voy a estar cosiendo contando este cierre como una vuelta. Voy a estar contando 1, 2, 3 y 4 vueltas hacia un lado. Y por este punto vamos a introducir una de las orejas, más o menos así en esta dirección del ojo. Y contamos también 4 hacia el otro lado. Y aproximadamente por este punto vamos a coser la otra orejita. Así. Entonces aquí ya marqué los puntos en los que van a estar ubicadas las orejas y simplemente lo que voy a hacer es introducir ambas hebras por la aguja lanera, así. Esta quedó un poco corta, es preferible que los hilos queden un poco más largos. E introducimos la aguja por el punto que marcamos y lo sacamos por la parte de atrás de la cabeza de esta forma. Algo así. Y hacemos lo mismo en el otro lado y procuramos sacar las hebras por el mismo punto. Introducimos la orejita de esta forma. Y listo, aquí ya quedaron las 2 orejitas. Y ahora lo que vamos a hacer es anudar el final de ambas orejas aquí juntas en la parte de atrás. Apretamos y recortamos los excedentes de hilo y con ayuda de la punta de la tijera, cuidando de que los nudos no se vayan a abrir, con mucho cuidado vamos a empujar el hilo hacia adentro.
Y como ven, aquí se hundió un poco, entonces con ayuda de la aguja lanera voy a volver a sacar el punto así. Vamos a organizar los puntos para que se vean parejos y bonitos, algo así. Aquí ya quedaron las orejitas en su punto. Miren qué bonito se ve, algo así es como debe verse. Se ve muy tierno. Y ahora, y ahora vamos a hacer algunos detalles. Ahora sí vamos a utilizar las sombras de maquillaje que mencioné al comienzo. Entonces, vamos a marcar algunas partes del cuerpo. Necesitamos las sombras y una brochita como esta. Y vamos a empezar a marcar. Yo voy a utilizar esta sombra café, que es más oscura que el tejido. Y voy a empezar a sombrear las orejitas primero. Esto lo podrían hacer también con un poco de pintura acrílica, no habría problema, pero así es más sencillo. Así quedaron sombreadas las orejitas. Ahora vamos a sombrear tanto las manos como las paticas. Miren qué lindo. Y ahora vamos a hacer un contorno para el hocico, para la boca y la nariz. Entonces en esta parte vamos a ser un poco más cuidadosos para que nos quede bien hecho, que no nos quede disparejo. Entonces vamos a empezar aquí sombreando la base de la cabeza justo encima de las manitas, así. Marcamos y luego vamos a empezar a subir como dando aquí una pequeña curva hacia la parte de arriba de la nariz. Algo así. Lo mismo hacia el otro lado, así. Ahora, para que no nos quede muy opaca la parte que marcamos con el hilo negro en la nariz, podemos mojar la punta de una aguja en un poco de agua o la punta de un palillo en agua para pasar esto por encima del hilo negro y limpiarlo del exceso de sombra que pusimos acá y para que vuelva a verse bien el color negro. Y listo, algo así es como quedaría. Así es como se ve nuestro capibarita. Miren nomás qué ternura que es. Así es como se ve. Y además apliqué un poco de rubor en sus mejillitas. Se ve muy tierno. Y ahora vamos a hacer el aplique de corazón. Entonces, para eso, en el color rojo, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Lo cerramos. Y aquí vamos a hacer dos cadenas. Así. Ahora vamos a hacer puntos altos. Ya les había mostrado cómo se hacen, pero vamos a verlo nuevamente. Tomamos la lazada, pasamos por el interior del anillo,
Traemos el hilo hacia el otro lado, así. Vamos a pasar el hilo por los dos primeros aros que tenemos en la aguja. Tomamos lazada nuevamente y cerramos los otros dos. Y aquí ya tenemos el primer punto alto. Y vamos a hacer otro exactamente igual. Tomamos una lazada, pasamos por el centro del anillo, traemos el hilo hacia el otro lado, pasamos el hilo por los dos primeros aros y luego tomamos lazada para pasarla por los dos aritos también. Y aquí ya tenemos dos puntos altos en el anillo mágico. Ahora vamos a hacer un medio punto alto y para el medio punto alto vamos a tomar lazada, pasamos por el centro y traemos el hilo hacia el otro lado. Y a diferencia del punto alto que primero se pasa por los dos aros y luego por los otros dos, en el medio punto alto se cierran los tres aros juntos de una vez. Y esto es un medio punto alto. Y a continuación vamos a hacer un punto bajo como los hemos venido haciendo. Hacemos el punto bajo y vamos a hacer ahora una cadenita. Esta es como la mitad del corazón. A continuación, en el centro del anillo mágico hacemos otro punto bajo. Vamos a hacer la otra mitad del corazón, es decir, que repetimos los puntos pero en el orden contrario. Entonces aquí ya hicimos un punto bajo. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Y vamos a terminar con cadenas. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a tirar del hilo para cerrar esta parte, algo así. Y en el centro, aquí donde acabamos de cerrar, vamos a hacer un punto deslizado para terminar de marcar el corazón. Allí vamos a hacer una cadena y ya podemos cortar. Vamos a tirar bien de este hilo y también vamos a tirar bien del otro hilo para cerrar bien la parte del centro. Así queda un pequeño corazoncito. Estiramos bien los hilos para marcar el centro del corazón. Así le damos bien la forma. Así. Y ahora simplemente aquí podemos cortar estas hebras y pegarlas con un poco de pegamento. Y también vamos a pegar el corazón aquí en el centro del cuerpo con silicona o pegamento. Entonces, yo voy a aplicar un poco de este pegamento en toda esta parte superior del corazón y aquí para fijar las hebras que quedaron. Y ubicamos el corazoncito en su posición aquí entre las manitas de nuestro capibara. Y listo, miren nomás qué lindo es. Queda de verdad muy, muy hermoso. Y eso es todo. Ven lo fácil que es hacer un capibara de llavero. Lo pueden utilizar como ustedes prefieran, por supuesto. Y bueno,
Eso ha sido todo por este que es nuestro segundo tutorial para principiantes en este canal Amis Esenciales. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo y Amistejiendo Momentos en Facebook y en Instagram para que también si tejen a estos pequeños amigurumis y suben sus fotografías a las redes sociales, me etiqueten y así poder ver sus capibaras. Y recuerden que si este video les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Hasta la próxima.